Nos encontramos en la tercera sesión. Estamos abordando diseño de rutas y productos turísticos y el día de hoy vamos a hacer alusión ya a la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a poder diferenciar las particularidades entre espacio y territorio geográfico para identificar los productos turísticos de acuerdo a la riqueza que ellos dispongan, ¿no? Sea de orden natural o de orden cultural. Después de la reflexión que hemos hecho sobre el impacto que podría generar el turismo, es importante que este impacto en lo posible sea positivo. Si el impacto es negativo, entonces las localidades, que es lo que tenemos acá, las personas que habitan en las localidades, pues no van a sentirse muy satisfechas, ¿no?, de la llegada de visitantes. La planificación tiene que ser precisa. La planificación la tienen que hacer personas que conocen de estos procesos, personas que dominan, más que personas que dominan el proceso de la planificación. Sobre esa premisa, voy a arrancar por aquí con el espacio turístico. Voy a empezar con el espacio turístico. Hay varias definiciones de espacio turístico. He traído esta porque me parece que recoge los elementos más importantes y de mayor trascendencia de lo que es un espacio turístico. Miren. Y miren esa imagen que he puesto yo ahí. Entendiéndose el espacio turístico como el lugar geográfico, ¿no? Como el lugar geográfico en el que se van a desarrollar actividades relacionadas con ocio, recreación y turismo. Pero como estamos hablando de espacio turístico, entonces tenemos que hablar de prácticas socioespaciales en un determinado lugar, como les decía, en las cuales, y reitero esto, se llevan a cabo actividades de ocio, recreación y turismo. En este mismo sentido, y antes de pasar al análisis de estas dos figuras que yo he puesto aquí, me gustaría, por favor, que ustedes participen y nos digan, por ejemplo, ¿qué se entiende por ocio? ¿Qué entendemos por ocio? ¿Qué Que entendemos una por ocio? actividad que van a disfrutar sin hacer mucho esfuerzo. Sin hacer mucho esfuerzo. Es un En su disfrute tiempo sin hacer libre. mucho esfuerzo. ¿Por ahí va? Bueno, ¿qué más? Gracias por la respuesta. ¿Qué más entendemos por ocio? Es cuando descansamos Cuando fuera de nuestras descansamos. actividades, lo que no realizamos, nuestro trabajo puede ser. Ya, es cuando descansamos. ¿Qué más? Y por eso nos dicen, ¿qué ocioso estás o no? Porque estás descansando ahí. Puede ser, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay otros compañeros en el salón. Hay otros integrantes en el salón. Nelly, por favor, su respuesta. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Por favor, ¿me podría repetir la pregunta? Es Claro, que ¿qué entiende usted tengo por retrasado. ocio? Nelly, ¿qué entiende usted por ocio? Nelly. Ya, dice. A ver, no nos vamos a poner a buscar ahora, ¿eh? Es lo que nosotros entendamos por ocio. La escuchamos. Ocio es cuando nosotros tenemos un tiempo libre, cuando estamos así ¿cómo le digo? Estamos así, después de hacer tantas labores, Ya, tenemos un poco de tiempo para poder desocuparnos, hacer otras cosas que nos gusten, así. ya. Por ejemplo, ¿usted qué hace en su tiempo libre, Nelly? Dicen, yo a veces paso en el internet. Ya, eso está bien. Hay otras personas que prefieren dormir en el tiempo libre y otras que prefieren leer, otras prefieren caminar y otras prefieren sacar fotografías, etcétera, etcétera. O sea, el tiempo libre es infinito, ¿no? Todas las posibilidades que existen
del uso del tiempo libre. Entonces, del ocio, quise decir, del ocio. Porque hay una relación entre ocio y tiempo libre, que usted lo acaba de decir, Nelly, y yo ya voy a complementar. Miren, sobre esta definición de espacio, dice, porción del espacio geográfico, es decir, que se refiere de un sitio tangible, ¿no? Tangible, a eso se refiere, de un sitio que nos... Pero el turismo ha evolucionado, bueno, no más, la ciencia ha evolucionado y el turismo echa mano de ese desarrollo, de esa evolución de la ciencia, y existe la posibilidad de trasladarse, a ver, no físicamente, ¿no? No físicamente, pero de trasladarse a espacios donde hay otra persona. Entonces, con la realidad virtual, esto es realidad virtual, usted puede sentir las emociones, puede sentir, incluso de acuerdo, ahora están trabajando en una especie de cabinas donde usted siente la temperatura, cierto tipo de movimientos de los lugares que usted puede apreciar a través de este artefacto. Esta podría ser una opción de aquellas personas que no podemos ir, por ejemplo, no podemos tomar un crucero en el Caribe, o no podemos ir a hacer un safari fotográfico en Sudáfrica, o algunas personas que nos encantaría visitar China. Entonces, estas son opciones. Es decir, el espacio turístico ya dejó de ser un espacio geográfico. Hemos pasado a otro nivel. Hemos pasado a otros niveles, ¿no? Entonces usted, sin movilizarse, porque recuerden ustedes la definición de turismo de la Organización Mundial de Turismo, valga la redundancia, nos hablaba de la movilización de personas, de su lugar de residencia habitual hacia otro, donde no permanezca más de un año y al menos pernocte una noche, ¿sí? Donde no desarrolle actividades laborales, decía esta definición. Pero la ciencia evolucionó tanto, y el turismo con ella, que ahora tenemos otros escenarios, y son estos escenarios virtuales también. A través de estos escenarios virtuales, usted puede básicamente trasladarse desde la virtualidad, ojo, desde la virtualidad, a escenarios que usted jamás sospechó que podría ser. Entonces, queda una alternativa que ya no está en el espacio geográfico, ¿no? Está en el espacio, más bien el espacio sideral, y un poco rompe con este esquema, ¿no? Y rompe también con el esquema de lo que es hacer, de la definición de turismo desde la perspectiva de la OMT. Entonces, ya en su momento, los científicos de la OMT van a revolucionar la definición de turismo. Eso se lo garantizo. Lo van a revolucionar. Porque es necesario. Es necesario. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto que no nos podemos quedar en esas definiciones del pasado. Sin embargo, aquí hay una definición, ¿no es cierto? Yo únicamente eché mano de esta parte del espacio geográfico, les digo, pues no necesariamente. Ya no necesariamente. Y serán actividades de ocio y de recreación también. Claro que sí. No va a haber pernoctación. Listo. Pero voy a conocer lugares con base a la virtualidad. Y estos artefactos cada día serán, evolucionarán muchísimo más. Si lo que hay ahora es fascinante, lo que viene, ustedes saben que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, lo que viene es insospechado. Incluso para los viajes fuera del planeta, ¿no? Incluso para ese tipo de viajes. Entonces, yo avisoro un panorama para el turismo bastante diferente, bastante diverso, que nos va a dar la posibilidad a muchas personas, porque obviamente en estas condiciones ya no tengo que tomar un vuelo, no tengo que hospedarme, etcétera, cosas como estas. Entonces, los precios para conocer estos lugares serán bastante más accesibles. Insisto, bajo ciertas condiciones también. Le hablaba de la posibilidad de unas cabinas donde usted siente
donde usted siente olores, donde usted siente temperaturas, donde usted siente movimiento, cosa que ya ocurre ahora en los cines, no me estoy yendo muy lejos, ¿no? Cines en tercera dimensión, donde hay movimiento de butacas y tal. Entonces, no estamos muy lejos de lo que le acabo de mencionar, sino que estamos ahí mismo. Recuerden, por favor, aquella reflexión de que en esta porción de espacio geográfico, donde habitan personas, de hecho, en muchos de estos espacios geográficos, en estos espacios turísticos, habitan personas, siempre tendremos que respetar las condiciones, las costumbres, los hábitos, principalmente de esas personas. Tengan presente eso, por favor. Si alguien quiere hacer alguna observación, lo puede hacer. Es importante que nos detengamos un momento en esto, que es el ocio y el tiempo libre. A ver, el tiempo libre es el tiempo que me queda disponible, ustedes ya lo decían, voy a ratificar lo que ustedes mencionaron. Tengo un tiempo de trabajo y un tiempo libre. Entonces, el tiempo de trabajo es el que le dedico yo a mis actividades. Miren, no necesariamente laborales, porque si yo soy estudiante, pues no estoy trabajando, pero mi actividad principal es la de ser estudiante. ¿De acuerdo? Estoy citando un ejemplo únicamente. Entonces, ese va a ser mi tiempo de trabajo. Y si pues yo tengo una actividad laboral, es mi tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? Lo que me queda del tiempo de trabajo, lo que me resta del tiempo de trabajo, no, yo trabajo 10 horas al día, listo. Todo el resto del tiempo es tiempo libre. Dentro de ese tiempo libre, usted tiene que dedicarle el tiempo a aquellas actividades rutinarias. Por ejemplo, el descanso, el aseo personal, la alimentación y otras actividades. Se las dejo ahí. Y otras actividades, ¿no? El movilizarse, por ejemplo, aunque ahora estamos con la virtualidad, pero el movilizarse, eso necesita de un tiempo, ¿de acuerdo? Que no está siempre en su tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un tiempo de trabajo y hay un tiempo libre. Lo que le reste del tiempo libre de aquellas actividades, incluso rutinarias, eso es ocio. Vamos por aquí, entonces. Vamos por aquí. Nos dice, el ocio es un acto en el cual se emplea el tiempo determinado a realizar actividades voluntarias de entretenimiento y recreativas, relacionado con lo que nos decía la diapositiva anterior. Ocio, recreación y turismo. ¿Mm? Entonces aquí tenemos estas actividades de ocio, nosotros las dedicamos a actividades voluntarias, sea cual fuere, ¿no? Esa actividad voluntaria. Por ejemplo, a mí me gusta practicar deportes, me gusta ir a la playa, me gusta observar aves, etcétera. Esas son mis actividades voluntarias, ¿m? Que a su vez me entretienen, ¿m? Y me recrean, de ser el caso. En cambio, el tiempo libre, ¿sí? Es aquel marco temporal de que dispone un individuo y que no está determinado por sus obligaciones. Es decir, aquí nosotros vamos a referirnos exclusivamente a ese tiempo que usted le dedica a una actividad principal. A una actividad principal. ¿Cuál es esa actividad principal? Pues cada uno tiene la suya, ¿no? ¿De acuerdo? Unos en actividad laboral propiamente dicha, otros estudiarán y así sucesivamente. Miren, este autor data de hace 50 años aproximadamente. Vamos a ver si esa definición que él tiene todavía es vigente. Vamos a ver si es vigente. Él dice que el tiempo libre es cuantitativo. Es decir, se puede medir el tiempo libre. Al contrario al tiempo de trabajo. ¿Mm? Al contrario que en el tiempo de trabajo, perdón, en el tiempo de libre no producimos, porque en el tiempo de trabajo sí lo hacemos. En el tiempo libre no producimos. Empleamos este tiempo libre para actividades, nada, la actividad que la persona elija, ¿no? La persona elige. ¿Qué va a hacer en su tiempo libre? Recuerde que hay actividades cotidianas, habituales. Eso están dentro de su tiempo libre.
Entonces, si nosotros nos podemos a calcular, a ver, ¿cuántas horas le dedico al trabajo? 8 horas. Ah, pero necesito desplazarme al lugar de trabajo. Dependiendo de dónde esté ese lugar de trabajo, entonces puede ser media hora, 1 hora. Hay personas que se desplazan más de ese tiempo, ¿no? Salen muy por la mañana, regresan por la noche. Entonces queda muy poco tiempo libre. Y casi no tienen ocio. Ah, pero están los fines de semana o los días de descanso, porque no todos tenemos tiempo libre los fines de semana. Ujú. Desde mi punto de vista, teniendo más de 50 años, esta definición todavía se encuentra vigente. Todavía se encuentra vigente. Y tenemos acá la definición de ocio. Este es un poco más moderna. Estamos hablando de los años 70 aproximadamente. Este señor, el de acá del tiempo libre de Juan Sebastián, es de 1965-66, si no me equivoco. Este señor es un estudioso del ocio. Esa es su experticia. Es un estudioso, ¿no? Y ha publicado libros que están relacionados con el ocio. Entonces, ¿qué nos dice del ocio? Voy a leer textualmente. Está entre comillas para eso justamente. Conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente. O sea, lo mismo que nos dijo esta primera definición. Actividades voluntarias. Sea para descansar, porque usted elige, sea para descansar, sea para divertirse o para desarrollar su información o formación desinteresada. Su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora cuando se ha librado, de sus ocupaciones profesionales, familiares o sociales. Cuando usted se libró de esas actividades, ya está haciendo uso del ocio. Es decir, el ocio está dentro del tiempo libre. El ocio está dentro del tiempo libre. Después de cumplir todas sus ocupaciones, ¿qué hace usted? Hay personas, y siempre pregunto esto, porque lo trabajo todos los años. ¿A qué se dedican? Y me dicen algunos estudiantes, bueno, realmente yo utilizo el tiempo de ocio para dormir. ¿verdad? Es una decisión que no la comparto, o sea, no me parece una buena idea el dormir cuando no es necesario, ¿eh? Pero hay personas que, pues esa es su actividad voluntaria principal. Vamos, hay de todo. ¿Qué nos queda? ¿Por qué estamos haciendo este abordaje? Porque si nosotros trabajamos en turismo, tenemos que pensar en el tiempo libre y en el ocio de las personas en función de satisfacer unas necesidades y unos deseos. Eso es lo que debe ocurrir. Y eso justamente nos lleva a la siguiente definición, a la definición de espacio turístico. A la definición de espacio turístico. Perdón, voy a recordarles, regreso, estamos hablando de espacio turístico, ¿verdad? Hemos hecho una aproximación, vemos que el espacio turístico, que la definición de espacio turístico ha evolucionado en el tiempo, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Lo que no cambia es el tiempo libre y el ocio. Eso se mantiene como filosofía, se mantiene. Y todas las personas, o casi todas las personas, desarrollamos actividades de ocio en nuestro tiempo libre. ¿Cuáles son esas? Entonces hay X cantidad de actividades, muchísimas actividades que pueden desarrollarse. Entonces este espacio turístico, como ustedes pueden ver ahí, aquí tenemos un territorio, ¿no es cierto? Que el espacio es justamente eso, las partes de este territorio, donde pueden desarrollarse actividades propiamente turísticas. Y nuestro país sí que tiene un gran potencial en sus espacios turísticos. Eso está claro, ¿no? En cada una de las ciudades en las que ustedes viven, en las que nosotros vivimos, por suerte vivimos en diferentes ciudades. Entonces podemos citar ejemplos. Nos faltaría el tiempo para citar la cantidad de ejemplos
relacionados con espacios turísticos dentro de nuestro territorio nacional. Entonces tenemos mucho. Esto es el ferrocarril. Por cierto, ¿cuántos de ustedes han tomado esta ruta del ferrocarril, la Nariz del Diablo? ¿Cuántos de ustedes tomaron esa ruta del ferrocarril? ¿Cuántos de ustedes la Sí, conocen? yo sí estaba ahí. ¿Nos puede contar un poquito, Mauricio? Bueno, es una ruta. La sensación de... En realidad, para mí, sinceramente, más que Un poquito la más fuerte, por favor, Mauricio. el atractivo me parece para mí, bueno, lo que a mí ¿cómo se llama? Me parece, no es simplemente, es más que todo el paisaje, yo pienso. Porque, por ejemplo, yo he estado en Suiza, ¿no? Y en Suiza también tenemos lugares espectaculares, digamos, en calidad en lo que se trata de subidas o de bajadas, que por lo que tanto no podría ser que sea el tren en sí o la cuestión es, yo para mí criterio es el paisaje el que tiene un gran atractivo ahí, ¿no? Por la cuestión de las Perfecto. montañas, de esto, lo que cruza se mete por ciertos lugares, entonces es el paisaje para mí, sinceramente. Correcto, correcto. Y creo que también ahí fue un error, tal vez, por parte de las autoridades, intentar ponerle a un nivel muy europeo el tren, ¿no? Porque no les llamaba la atención a los pasajeros, no les llama la atención el tren. Más bien les hubiera llamado la atención lo que teníamos antes, el tipo de trenes que teníamos antes, ¿no? Que modernizarlos de esa Ya, forma. muy interesante. Muy Trenes interesante. funcionales, sí, pero o sea, bajo esa perspectiva que teníamos antes, como la gente se movilizaba, Correcto. por ejemplo, he tenido la oportunidad de movilizarme en tren, también cuando servía como de carga. Ya. Entonces, Miren, eso era otra. ya. Miren, a eso me refería yo en el comentario que hice al principio, ¿no? La percepción que tiene cada persona respecto a determinado espacio. En este caso, a ese atractivo, que es un atractivo de orden cultural. Natural y cultural, que ahí hay dos elementos. Hay dos elementos. Para las personas que hemos tenido la suerte de visitar este lugar, eh, claro, como yo no he estado en Suiza, cuando yo estuve en Europa no visité Suiza, ¿no? Entonces no conozco esos lugares espectaculares que incluso tienen nieve y las montañas no son muchísimo más altas que las nuestras, pero todo el paisaje definitivamente que es distinto. Ya cuando esté todo cubierto de nieve, uno ya viaja a otra dimensión, ¿de acuerdo? Cosa que no ocurre aquí. Entonces, la percepción que tiene cada persona, insisto, sobre la base del espacio turístico y lo que éste representa, eso es lo que le va a dar un valor distinto a cada uno de estos espacios turísticos. O sea, el espacio turístico tiene que verse, tiene que sentirse bien, ¿de acuerdo? Y debe mantener esa magia, ese atractivo que es indispensable para que se convierta, para que sea parte de un espacio turístico. Hay lugares que podrían, por ejemplo, a los alrededores, aquí mismo en esta imagen que estamos viendo de este cerro, que podrían convertirse en posibles sitios turísticos, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros únicamente vemos esto, que es la nariz del diablo, y no vemos más allá porque posiblemente no se ha puesto en valor otros atractivos culturales o naturales en esta misma zona geográfica. Miren, hemos utilizado indistintamente nombres como zonas, espacios, puntos, sitios turísticos. ¿Mm? Porque así funciona, así de dinámico es el turismo. Lo propio ocurre si vamos a las Islas Galápagos, por ejemplo, y usted puede apreciar los pingüinos, vamos, muy, muy cerca de usted. Eso, a mí, por ejemplo, me trasladó a otra dimensión. No obstante que estuve en el pingüinario más grande del mundo cuando estuve en Europa, pero claro, una cosa es estar en un pingüinario y otra cosa es ver esto en la naturaleza, donde no hay vidrios y donde no hay cuidadores y no, o sea, esta es la vida misma. Por eso me gustaba mucho
el eslogan de la vida en estado puro, una de las marcas turísticas del país, ¿no? Es porque sí, o sea, nosotros tenemos ese potencial. Lo tenemos aquí, lo tenemos lo tenemos en destinos como Baños o como Mindo o nuestros lagos, nuestras lagunas, etcétera. O sea, realmente tenemos espacios turísticos de muy alto nivel. Posiblemente lo que haga falta es una planificación con criterio, lo habíamos dicho ya, con criterio técnico. Eso es posiblemente lo que esté haciendo falta. Porque como ustedes ven, nosotros tenemos ahí el espacio, ¿no? O los espacios. Si pusiésemos esto por provincias, por regiones, ni siquiera por provincias, nos daríamos cuenta del gran potencial que nosotros tenemos. ¿Qué componentes tiene el espacio turístico? ¿Cuáles son los componentes del espacio turístico? Aquí están los componentes. Aquí están los componentes. Vamos a hablar de la zona turística. Por favor, grafiquen ahora mismo en su cabeza una especie de embudo. Una especie de embudo. ¿Sí? Porque lo más grande, la parte más extensa del embudo será la zona turística. Y luego se derivan estos otros elementos. Voy a repetir para no perder la secuencia. Estamos hablando de los componentes del espacio turístico. El primer componente es la zona turística, es decir, la que abarca, ¿sí?, geográficamente el mayor espacio. Dice, está compuesta por 10 atractivos, mínimo por 10 atractivos. Entonces, no todas las zonas van a ser llamadas zonas turísticas, ¿verdad? No todos los espacios van a ser llamados zonas turísticas, porque debe cumplir con un requisito. Esto de acuerdo a Bullón. Eso lo mantiene todavía, ¿saben? Eso está vigente. Luego, ya más bien en el mismo embudo, ¿no? Por extensión tenemos el área turística, partes en las que se puede dividir una zona. Miren, una zona puede dividirse en áreas. Este espacio debe contener más de 10 atractivos, pero es parte de una zona. Aquí esto es muy importante. Deben estar, decía, permítame ver buscar un puntero. Ya, aquí está mi puntero. Entonces, la zona dice que los atractivos deben encontrarse próximos, cercanos, ¿no? Unos a otros. No nos dice cuántos kilómetros. Aquí no nos dice cuántos kilómetros unos a otros, cercanos. Sí, pero vamos un poco a utilizar el sentido común, ¿no? Luego viene el complejo turístico. Aquí están agrupaciones de centros y zonas. Miren, dependen de otros atractivos de estos complejos. Cuentan con instalaciones de alojamiento. Qué importante. Ya empezamos a definir cosas, ¿no? Es mayor detalle. Y dice, y normalmente los podemos encontrar fuera del radio urbano. Entonces aquí hay algunas características. Luego está el centro turístico. El centro turístico, este es un espacio urbano, ojo, urbano, que dispone obviamente de atractivos, infraestructuras, servicios. Aquí tendríamos ejemplos también de sobra, ¿no? En nuestro país. Se encuentra a un destino de 2 horas de distancia, tiempo, ¿no es cierto? Encontramos 4 tipos de centros turísticos. Y aquí estamos los 4 tipos. Centros turísticos de distribución. Por ejemplo, Manta es un centro turístico de distribución. Entonces, de aquí la gente se va a Montecristi, se va a Jaramijó, se va a Chone y regresa. A Jipijapa y regresa. Estoy citando un ejemplo. Centros turísticos de estadía. En estos centros turísticos de estadía, entonces, si bien es cierto, sirven también como centros de distribución, pero principalmente son de estadía. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar una infraestructura mucho más completa. Y los centros turísticos de escala son los de paso, vamos a llamarle, ¿no? Los de paso. Entonces, no son necesariamente destinos, como el centro turístico de estadía. Ejemplos, en el caso de la provincia donde yo vivo, tendríamos a Montecristi. Montecristi no es necesariamente
un centro turístico de estadía, pero sí es de escala. Para las personas que han visitado la provincia de Manabí, tenemos, por ejemplo, aquí en Montecristi, el centro cívico, el centro, perdón, donde se preparó la Constitución del 2008, ¿no? Por cierto, hace 2 años era el segundo museo más visitado del Ecuador. Ahora con la pandemia, pues yo creo que ya no hay museos más visitados. Y aquí tenemos otra tipología, ¿no? Continúa acá en el mismo sentido del embudo que les hablaba. Entonces está la unidad turística, ¿sí? Dice espacios que se aprovechan. No se preocupen si utilizamos la palabra explota, no, explota en el sentido de aprovechar, no de explosionar, por favor. Muchas veces yo he escuchado esto más de una vez, no deberíamos utilizar la palabra explotar. Ahora, si acudimos al diccionario y vemos qué significa explotar, una de las aserciones es aprovechar. No necesita que, no necesariamente es que no tiene criterio de sostenibilidad, no necesariamente. Entonces, un espacio que se aprovecha intensivamente, ¿no? En ese espacio se aprovechan intensivamente uno o varios atractivos. ¿No? Su visita se centra en una sola actividad. ¿Ah? De estos lugares también tenemos buenos. Luego viene el núcleo turístico, mire, constituido por menos de 10 atractivos. El conjunto turístico, núcleo debido a la conexión a la red de carreteras. Aquí en nuestro país tenemos ejemplos precisos de conjunto turístico. Vamos a leer y vamos a pensar en ejemplos. Núcleo que debido a la conexión a la red de carretera cambia su situación espacial y se transforma en nuevo elemento del espacio turístico. Se lo denomina conjunto. Entonces, por ejemplo, esto podría ocurrir en la provincia de Santo Domingo Los Áchilas. Ese podría ser un ejemplo de conjunto turístico. Y el corredor, esto con mayor frecuencia aquí en nuestro país, ¿no? Utilizamos los corredores turísticos. Incluso lo tiene el Plan de Tour 2020. Vías de conexión entre zonas, entre áreas, entre conjuntos, ¿no? Entonces tenemos corredor de traslado, o formado por red de carreteras. Miren que está principalmente, ¿cuál es digamos, el punto clave aquí? Es la conectividad vial. Es el punto clave en el corredor turístico. Los corredores de traslado, conformado por una red de carreteras y vías en un país, ¿sí? Corredor de estadía es la combinación de un centro con un corredor. Aquí está el centro y un corredor, ¿de acuerdo? Su superficie es alargada y paralela a la costa marítima o de un río. Así que sí, podríamos tener algo de eso también en nuestras provincias situadas en la región litoral. Esto es un ejercicio que lo hace Bullón ya en el 2006, que no necesariamente ha perdido vigencia, y para efectos del Plan de Tour 2020 se consideró alguno de estos elementos. Fueron considerados algunos de estos elementos. Vamos por aquí. Yo separé estas dos palabras. Vamos a ver destino turístico. Yo las separé. ¿Por qué motivo? Yo les dije, creo que es el primer encuentro. Cuando hablamos nosotros estamos en el mundo del turismo, ¿no? Todos estamos en este salón. Estamos en el mundo del turismo. Cuando decimos destino turístico, yo lo puse aquí más bien por efectos didácticos, no por otra cosa. Estamos expresándonos de manera equivocada. Porque decir destino turístico es como decir subir para arriba o bajar para abajo. Y eso no se escucha bien, ¿verdad? Para nada se escucha bien. Entonces estamos hablando de destino, lo puse turístico es para contextualizar nada más. De hecho, aquí solo debería haber puesto destino. ¿Qué es un destino turístico? Vamos, aquí es importante la participación de ustedes también. Vamos a empezar por aquí. Un destino turístico es un espacio geográfico. De partida es un espacio geográfico. Pensemos entonces en ejemplos de destinos turísticos.
Sí, pero cuando terminemos esta ronda, porque esto va en la misma dirección de las manijas del reloj. Entonces, el destino turístico es un espacio geográfico. Este espacio geográfico va a tener unas particularidades que lo caracterizan, ¿no es cierto? Y que en muchas ocasiones lo diferencian. Ojo con esto, ¿eh? Lo diferencian de otros destinos turísticos. En marketing utilizamos nosotros lo que se conoce con el nombre de ventajas comparativas y ventajas competitivas, ¿sí? Las ventajas comparativas, voy a citar un ejemplo para que esto sea más sencillo, entre Manta y Salinas, las ventajas comparativas entre estos dos destinos son, los dos tienen playa en buenas condiciones, perfecto, ¿sí? Los dos destinos tienen gastronomía con productos del mar, muy bien. Los dos destinos tienen actividades acuáticas de recreación, perfecto, ¿no? Los dos destinos tienen vida nocturna, muy bien, sí, hasta ahí estamos bien, los dos destinos tienen lo mismo. ¿Cuándo empiezan a diferenciarse? Cuando uno de los dos tiene algo que el otro no tiene. Ejemplo, planta hotelera de Salinas, pues mucho mejor que la de Manta. Ventaja competitiva, ya deja de ser comparativa. O sea, ya no estamos en el mismo nivel. Ahora, lo que tengo me diferencia del destino, llamado Manta. ¿Mm? Ventaja competitiva, ahora, de Manta hacia Salinas. Ah, Manta tiene un aeropuerto internacional. Salinas no lo tiene. Listo. Ventaja competitiva para Manta. Ventaja competitiva para Manta. Manta es un puerto marítimo al cual arriban cada año cientos de miles de cruceristas. No digo de turistas, de cruceristas. Esa es una gran ventaja. No, Manta es un puerto pesquero, que no lo es Salinas. Bueno, y así podríamos hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Y vamos a ver cuál de los dos destinos, no digo turísticos, cuál de los dos destinos tiene mayor valor, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, por supuesto, ¿no? Yo no estoy diciendo que uno tenga más que otro, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas competitivas que le permiten diferenciarse en este caso, de la competencia. ¿Quién es la competencia de Manta? Salinas, es la competencia de Manta. O lo será Esmeraldas. Eso hay que ponerlo sobre un tapete también para discutir. Entonces, el destino turístico está, se caracteriza por estar en un espacio geográfico, ¿no es cierto? Con unas particularidades, con unas especificaciones, ¿no? Que lo hacen diferente de otros, con sus propios atractivos, con una planta turística, con una infraestructura, ¿de acuerdo? O sea, el destino tiene cualidades, ¿no? Es un espacio turístico, es un espacio geográfico, perdón, que tiene particularidades, que contiene atractivos, planta, infraestructura turística, pero algo muy importante, clave diría yo, y por eso lo puse así, cuyas condiciones, tanto de espacio, de características y de atractivos, planta, estructura y turística, satisfacen las necesidades del turista. Básicamente. Entonces, esto sí ya es como una visión de marketing, del de satisfacer necesidades. Cuando la persona que llega a un determinado destino se encuentra primero con lo que le ofrecieron, cuidado con la publicidad engañosa, primero tiene que encontrarse con lo que le ofrecieron. Y de ser posible, sus expectativas en el destino tienen que ser rebasadas, no solo cumplidas. Mire, esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto usted lo tiene que planificar también. Esto tiene que estar en la planificación. Ahora mismo estoy haciendo un estudio de la planificación de las actividades turísticas desde el gobierno central hacia los gobiernos seccionales, incluido el Consejo Provincial, los municipios y las juntas parroquiales, ¿no?
bueno, en qué medida ese plan va a satisfacer las necesidades de los visitantes. De cualquier sitio, no estoy hablando exclusivamente de Manta, de cualquier destino, corrijo, de cualquier destino. Entonces, un destino tiene sus particularidades, ¿sí? Hay unas condiciones para llamarse destino. Hay unas condiciones, esas condiciones tienen que cumplirse bien. Ojo con esto, miren lo que les decía en ese comentario inicial. Debe involucrar a la población. No dice debería, no. Debe involucrar a la población. La población de alguna manera tiene que sentirse tomada en cuenta al momento de desarrollar las actividades turísticas en cualquier destino. ¿Sí? No se debe dejar fuera a la población. ¿Cómo se lo logra? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos procesos de planificación dígase, para un municipio, entonces para preparar ese documento, ese plan de desarrollo turístico lo podemos llamar. Para preparar ese documento nosotros debemos convocar a las partes. ¿Quiénes son las partes? A los propietarios de establecimientos. Muy bien, claro, está bien. El Ministerio de Turismo, perfecto. El municipio y su dirección de turismo, muy bien. Las universidades, correcto, tenemos 4 actores. Y la pregunta es, ¿y la población dónde está? ¿Por qué no ha sido considerada? ¿Por qué no ha sido convocada? Cuando hay un proceso de planificación para turismo, no, para cualquier otro nivel, yo me estoy refiriendo exclusivamente al turismo en este momento. El no involucrar a la población es un grave error. Es un grave error. Porque el turismo se hace en esa población, en ese espacio geográfico, aquí lo habíamos dicho ya, ¿no? Llámese ciudad o cualquier otro nombre que tenga. ¿No? Podríamos hablar de una provincia también como destino. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, cuando se trabajan las rutas turísticas y no se toma en cuenta la población, esto puede generar conflictos cuando vamos a operar esa ruta turística. Y esto se los digo con fundamento de causa. Nosotros hemos trabajado acá en el diseño de rutas, por ejemplo, la ruta de la paja toquilla. Ustedes saben que aquí en Manabí se teje el sombrero fino. Y de aquí sale la materia prima para el tejido del sombrero, bueno, de aquí de Guayas, pero principalmente de aquí de Manabí, para el sombrero que se teje en el sur de nuestro país. Claro que sí. Entonces, para generar esa ruta que está acá en Manabí, que se llama la ruta de la paja toquilla, para generar esa ruta se tomó en cuenta la población, que no puede ser de otra manera. No es conveniente que no se tome en cuenta la población. Más aún cuando, por ejemplo, el secar las fibras de la paja toquilla se lo hace en los patios de las casas. Entonces, vamos a trabajar directamente con la población, involucrarla en el proceso. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Debemos considerar el destino como una unidad de negocio. Así como suena. Esto podría... Bueno, ¿y dónde queda dónde queda el criterio de sostenibilidad? Aquí también. O sea, pensemos en que vamos a obtener ingresos y que vamos a mejorar la calidad de vida justamente de la población, ¿no? En función del desarrollo de un destino. Entonces, aquí hablamos de competitividad. Miren lo que decía yo acá hace un momento. Hay unas ventajas comparativas y otras competitivas. Tengo que diferenciarme de la competencia. Claro, pero con criterio de... O sea, estamos hablando de una actividad productiva. El turismo es una actividad productiva. El enfoque que se lo quiera dar es diferente, ¿no? Desde el enfoque empresarial propiamente dicho, o desde el enfoque de la comunidad, que ellos no estarán pensando necesariamente en un negocio per se. Yo conozco centros de turismo comunitario donde se pensó en principio en rescatar el manglar, por ejemplo. Ah, perfecto. Y de ahí se sacó provecho y se lo convirtió en una unidad de negocio. Pero a la larga, el destino turístico tiene que ser visto como una unidad de negocio. Y por ser visto como una unidad de negocio, nuestro criterio tiene que ser el de competitividad. Tenemos que ser buenos en todo lo que hacemos. Es más, tenemos que ser mejores que la competencia.
Tenemos que hacer las cosas mucho mejor que lo que hace la competencia. Eso nos hará competitivos a los destinos. Cuando usted esté pensando en la ruta que usted va a diseñar, porque lo que estamos hablando aquí, usted en algún momento tiene que aplicarlo, la ruta que usted va a diseñar, tiene que entender esto de la competitividad. A ver, ¿esto realmente me está diferenciando de otras rutas que tengan similares características? ¿No? Eso hay que pensarlo, ¿no? Y por último, para terminar esta parte del destino turístico, pues el destino tiene que generar, les decía ya, beneficios de orden social. Casi todos los autores que ustedes lean siempre van a empezar por el beneficio económico. Y yo lo pongo tal cual, pero yo creo que el beneficio social debería estar sobre el beneficio económico. Tengo más bien es cuestión ideológica, ¿no? Porque a la larga sí se requiere del beneficio económico para hacer una transformación social. Pero yo estimo y abrigo esperanzas aún de que se puede empezar por un beneficio social, por ejemplo, entendiéndose este beneficio social como el valor que cada una de las personas que integran una comunidad, el autovalor, la autodeterminación de los pueblos. ¿Han escuchado ustedes esta frase? La autodeterminación de los pueblos. Eso es principalmente de corte social. Y el turismo sí puede lograr este tipo de beneficios. O sea, que usted se sienta útil, se sienta importante, sienta que usted puede contribuir para hacer un mundo mejor, en principio. Y si eso le brinda a usted la oportunidad de generar un negocio, pues qué mejor. Qué mejor. Eso es lo ideal. Y con esto cerramos los destinos en Ecuador. Estamos hablando de destinos turísticos, ¿no? Aquí hemos hecho una apreciación bastante general de lo que significa un destino. Y el plan de tour 2020, en el 2030 no consta esta información del 2020, ¿no? De los destinos turísticos. Nos dice que, ya se quedó, ya. Nos dice que los destinos deben estar revestidos de elementos como los mencionamos ya antes, ¿no? Para que se conviertan en destinos de accesibilidad. Esa es son características, ¿no? Para particularidades de los destinos. Accesible, por supuesto. Debe existir conectividad en todos los sentidos. Debe haber concentración de atractivos, por supuesto, en un destino. Recuerden, estas son condiciones sin las cuales no calificaría como destino turístico. Perdón que diga otra vez destino turístico. ¿Ah? Condiciones sine qua non, así se llama también. Condiciones sine qua non. Condiciones sin las cuales no se consideraría un destino. Accesibilidad, conectividad, atractivos y un desarrollo permanente. Yo diría desarrollo e innovación permanente, no solo desarrollo. Desarrollo e innovación permanente de los productos. Porque usted puede tener ya un producto y a ese producto usted, para que ese producto, que vamos a hablar también más adelante en una clase del ciclo de vida, creo que es la próxima, el ciclo de vida de los productos turísticos, ¿no? Entonces vamos a ver que algunos productos simplemente entran a declive, es decir, que mueren. Y otros prefieren, porque esto es cuestión de gestión, ¿no es cierto?, que partió desde la planificación. Otros se van a mantener en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Eso sí lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué nos dice el plan de tour? Nos dice, bueno, existen 10 destinos turísticos regionales, así los clasificó. Aquí sí me gustaría su participación, decía, y dos distritos metropolitanos, que son los dos únicos que existen, por cierto. Tanto el de Quito como el de Guayaquil. A mí me parece que esto no está en discusión. Ojo, digo, me parece que esto, o sea, que los 10 destinos turísticos regionales y los 2 destinos metropolitanos, estos 2 destinos al menos no están en discusión. ¿Qué opinan ustedes sobre los 10 destinos turísticos regionales? Es decir, ¿se está incluyendo ahí a todos los
a todos, no le voy a llamar destinos, a todos los productos turísticos que tiene nuestro país? Esa es una pregunta, ¿no? Miren, tenemos Sierra Norte, Sierra Centro. Sí, si vemos el mapa acá, miren, tenemos aquí Sierra Norte, Sierra Centro, solo habla de Sierra, ¿no? ¿De acuerdo? Costa Norte, aquí tenemos Costa Norte, tenemos Costa Centro, Amazonía Norte. Yo lo que no veo aquí es Amazonía Sur, ¿sí? Esto un poco más bien para criticar, ¿no? Amazonía Norte, Frontera Sur, Frontera Sur. Frontera Sur está aquí, esto sería Frontera Sur y Galápagos, porque la frontera norte estaría en Sierra Norte, no hay ningún problema, ¿verdad? Esa es mi lectura de los destinos turísticos regionales. ¿Qué opinan ustedes? Profe, bueno, mi opinión es acerca de, como usted dice, lo que es la Amazonía Sur. Siempre he pensado de que somos los hijos de nadie, en este caso, porque yo creo que lamentablemente la Amazonía Sur tiene muchos atractivos que mostrar, pero lamentablemente ni el gobierno, ni los GAT municipales, ni los provinciales trabajan en este sector. Johnny, Por yo me ende, atrevo a comentar, nosotros, me atrevo a, perdón, le interrumpo. ¿Usted cree, Johnny, que cuando se diseñó este organigrama de destinos turísticos regionales, se convocó a la comunidad de estas zonas, es decir, de Zamora, de Morona Santiago, de Pastaza, porque parece que se quedaron aquí, se quedaron en la Amazonía Norte, se quedaron máximo hasta Francisco, hasta Orellana? Y esto que en Pastaza no hay turismo, en Morona Santiago no hay destino, no hay potencial turístico, en Zamora Chinchipe no hay, y claro que sabemos que sí lo hay, ¿no? Que sí lo hay. ¿Qué pasa con esta parte del país? ¿Por qué no ha sido considerada bueno, seriamente a efectos de considerarlo dentro de los destinos turísticos regionales? Perdone usted. bueno, Continúe. bueno, yo creo que, profe, quizás de pronto porque no tenía mucho conocimiento, me imagino, de los lugares y los atractivos turísticos que existen en nuestra región y por lo tanto también no sé, por lo menos en este caso a las comunidades indígenas, Shuar, no se les, quizás, este, hay una palabra que no recuerdo, no se concientizó, ¿no? A la gente, porque por lo menos el problema que tenemos ahora yo con el compañero Jan, que somos de aquí de Morona, Santiago, Ujú, del cantón Santiago de Méndez, ujú. nosotros estamos con un proyecto de poder resaltar, ¿no? Y promover el turismo en nuestro cantón, pero lamentablemente las comunidades indígenas nos prohíben a veces pasar. Ahorita estamos socializando con las comunidades para poder darles a conocer el trabajo que estamos realizando nosotros, que es trabajar con em, el turismo local y el turismo comunitario. Comunitario, perfecto. Entonces, para que ellos puedan también ganar y vivir del turismo. Pero lamentablemente aquí se manejan con los síndigos de las comunidades, quien piensa que por el hecho de ellos ser síndigos, hay que darles dinero por adelantado para poder traer al turista. ¿No? Y yo creo que esa es una de las cosas que realmente está muy mal No. visto por No. los síndicos, de que, de que hay que darles dinero para poder abrir un paso hacia uno de los atractivos turísticos. Entiendo. Mientras que el objetivo de nosotros es darle a conocer de que primero se muestra para poder vender. Comprendo. Entonces Claro, ellos claro. quieren es vender sin mostrar. Entonces yo creo que el gobierno en sí cuando hizo esto de lo que usted está aquí mostrando, de los distintos turísticos regionales, quizás por ese motivo tampoco se pudo trabajar a este lado del sur de la provincia. Claro, María Elena dice, ¿y será que está desarrollada la planta turística, dice, en esta zona del país?
¿Hay planta turística aquí? Sí, hay, Sí, hay ministerios de muchi- turismo, oficinas de turismo, pero em, a nivel nacional tampoco le han dado mucha importancia a la Amazonía. Correcto. Y si no le dan a nivel nacional, o sea, los entes Correcto. públicos con mayor jerarquía, Ya, los de aquí, mucho peor. ya. Pero ojo, no todo está perdido. Ustedes ahora están en este proceso de capacitación y desde ya tienen un compromiso con sus comunidades. Sí, Como tenemos ustedes ese mismos en compromiso, principio, profe, ¿no? Sí, pero así como son otras provincias tan avanzadas en el turismo, a nosotros nos tocará pelear siquiera, yo veo unos 10 años hasta que la gente como que medio entienda perfecto. para eh, levantar el turismo aquí. Claro, lo que no Los se debe hacer compañeros, es bajar la guardia. Bien, bien, estoy de acuerdo con usted. Ojalá que no sea tanto tiempo, ¿eh? Que no ayer necesitemos nomás tanto tiempo. tuvimos, profe, una reunión con un síndico y de una nos dijo, como los políticos aquí les han acostumbrado a que recibir dinero o cosas a cambio porque más le toman en importancia la minería y otros tipos Ajá. de negocios, no le ven al turismo como algo que puede dar trabajo a futuro y esto no destruye para nada la naturaleza. Y si es que se lo hace con responsabilidad, hay trabajo de por vida aquí.